Buenas noches, hermanos y amigos, quienes puedan llegar a escuchar este audio y estas palabras. Quiero compartir con ustedes una serie de meditaciones que podríamos llamarle la esperanza profética, la esperanza en Dios escondida en las profecías. Y esa esperanza nos debe dar confianza para seguir hacia adelante, para seguir en el camino y de las manos del Señor. Vamos a ver el tema 1, que lo he titulado Las bienaventuranzas del Apocalipsis. Vamos a comenzar con dos textos de base que voy a repetir en toda la serie que vamos a ir viendo, que vamos a ir estudiando, que quiero compartir con ustedes con toda humildad, que son pensamientos que vienen a mi mente constantemente y que quisiera compartir con alguien y darle, aunque sea un ápice de aliento, un granito de arena y que juntos vayamos fortaleciendo la fe. En el libro de Joel, en el capítulo 3, dice lo siguiente: Tierra, no temas. Joel capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas. Tenemos una pandemia que está aterrando a toda la tierra prácticamente en una dimensión nunca antes vista. No tanto en la gravedad de la enfermedad en sí, sino del contagio y de aquellas personas que sabemos que tienen ciertas debilidades o ciertas enfermedades en las cuales el coronavirus puede hacer más daño. Tierra, no temas, alégrate y gózate. Hoy, si estás escuchando esta grabación, el Señor quiere poner en tu corazón esto: alégrate y gózate, porque hay una bienaventuranza profética para nosotros, aún en medio de las tinieblas de la adversidad. Alégrate y gózate porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Según las profecías, lo último de las señales de Mateo 24 que tiene que acontecer es la lluvia tardía, la última obra de prédica a todo el mundo, para lo cual nuestro Dios busca preparar a su pueblo, primeramente a la casa de Dios, que es el pueblo adventista, que es la doctrina perfecta y pura. Y luego el Evangelio va a ser predicado para todo el mundo. Obviamente los portadores de este Evangelio, los portadores del Espíritu Santo en potencia, son personas que han peleado con el pecado, que han vencido sus malos deseos, no son perfectos, pero tienden a levantarse y a vivir en la carrera de la santificación. El Señor va a hacer grandes cosas y por eso está llamando al mundo a que se arrepienta, a que piense, a que se consagre. El otro pensamiento que vamos a tener en estos estudios está en el libro de Oseas, el capítulo 6, el versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: Venid y volvamos a Jehová, que él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada a su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía a la tierra. El primer versículo
es bastante fuerte, bastante realista. No hay alguno que pueda decir que no vino cosa alguna que no sea de Jehová, dice en el libro de Lamentaciones. Todo lo que pasa debajo del sol es según el criterio y la voluntad de Jehová. Dios es un Dios de amor y Él ama la justicia, es un Dios de justicia. En el libro de Jeremías dice que de esto debemos vanagloriarnos si es que de algo debemos vanagloriarnos, en entender y conocer a Jehová, que hace misericordia, que hace juicio y hace justicia. En este caso, lo que estamos viviendo hoy, muchos pueden decir que es el diablo, que nos quiere arrebatar de Dios, de su amor, que nos quiere matar, que nos quiere destruir. Y por el otro lado está Dios queriendo sanarnos, queriendo arrebatarnos de la mano del enemigo. Déjame decirte, querido hermano, querido amigo, que ese pensamiento es errado. El Dios Jehová de los ejércitos es omnipotente, todo lo puede. Satanás no puede hacer absolutamente nada que no sea con su permiso. Pero el Señor, según su criterio, según su omnisapiencia, lleva a cada uno a pasar la situación necesaria para que alcance la salvación. Y en eso tenemos que tener fe, aunque no lo entendamos muchas veces. Situaciones adversas que nos lleguen a pasar, tenemos que tener fe. El justo por su fe vivirá. ¿Quiere vivir hoy? ¿Quieres vivir mañana? Tienes que tener fe. Él arrebató, nos curará. Él hirió, nos vendará. El versículo 2 se refiere a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El versículo 3 nos muestra cómo es el conocimiento en crecimiento de las personas que buscan a Dios. Conoceremos cuando uno se enamora del mensaje, se enamora de saber que hay un Dios que murió por nosotros, llega a esa etapa de conocerlo, pero la vida del Hijo de Dios es proseguir a conocer a Jehová. Jehová nos ha dado la palabra de Dios y la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento, que hasta el día en que tengamos que descender al descanso, no vamos a terminar de captar la profundidad y la hermosura de la palabra de Dios. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba. El alba, cuando uno ve a horas tempranas que empiezan a hacer, aparece apenas un rayito de sol y comienza a salir y a salir y a salir y a expandirse de una manera tan grande, sobre todo esto se ve en el campo, que parece no tener fin. Así es el conocimiento que Jehová nos quiere dar. Y ese conocimiento, si uno hace obra, una fe de obras viva, ese conocimiento nos va a hacer mucho bien. El primer bien que quiere Dios es salvar nuestra alma de la muerte eterna. Y de allí viene todo el bien que el Señor sabe que nosotros necesitamos en nuestra vida. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana. Si bien el cumplimiento profético de la lluvia temprana fue 50 días después de la muerte del Señor Jesús en el año 31, comenzó la lluvia temprana, comenzó el, el Evangelio a los gentiles, el periodo del cristianismo. La lluvia temprana también se refiere cuando yo conozco al Señor, cuando me bautizo, entrego mi alma y mi cuerpo hacia Él. Él me da el Espíritu Santo, me forma una nueva criatura y me va creando cada vez más a Cristo en mi corazón. Y esa obra del Espíritu Santo, del estudio de la palabra, de la oración, del hacer, tiene que haber madurado para que la lluvia tardía, cuando se cumpla el periodo de la lluvia tardía, haga su efecto. La lluvia temprana siembra la semilla y procura que vaya creciendo acorde al hombre
y cómo el hombre deja que el Espíritu Santo actúe. Pero la lluvia tardía no viene a convertir, no viene a hacer convicción de pecado, viene a perfeccionar lo que ya se estaba haciendo. Por eso es que la preparación es tan importante. Puesto que esto fue una palabra de introductoria, quiero que entremos al tema en sí que quiero compartir con ustedes. Son las bienaventuranzas del Apocalipsis. Las 7 bienaventuranzas. Mucha gente está hablando hoy en día de que vivimos en el Apocalipsis, en el tiempo de destrucción, un tiempo de devastación en que la tierra entra en un caos, en un cataclismo que no tendrá vuelta. Pero déjeme decirle que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipso, que quiere decir revelar. Es la revelación dada por medio de su siervo Juan a todo el cristianismo. Y es un libro abierto y no cerrado. Y otra noticia, déjame decirte que el Apocalipsis no está en el futuro. Hay parte que está en el futuro, pero es la mínima. El 90% del Apocalipsis ya se cumplió. Vamos a ir viendo las 7 bienaventuranzas. En el Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Las 7 bienaventuranzas que el Señor nos quiere revelar esta noche nos tiene que traer esperanza, porque son 7 promesas que no va a llevar a ser bienaventurados. Hacer estas 7 bienaventuranzas nos va a dejar un lugar reservado, una garantía de que nuestra salvación está cerca, de que vamos a adquirir la salvación que el Señor nos ofrece. Dice, bienaventurado el que lee, no solamente el que lee el Apocalipsis, no solamente los que oyen, no es solamente de palabra, no es solamente de apariencias, sino dice, y los que guardan. La palabra guardar viene del griego tereo, que quiere decir conservar, cuidar, custodiar, reservar algo, como cuidando algo muy preciado de que alguien te lo pueda robar y arrebatar. Ese es el cuidado que el Hijo de Dios tiene hacia los mandamientos y hacia la voluntad de Dios, a no caer en pecado, para no quedar lejos, para no alejarse de nuestro Dios. Bienaventurado el que lee y oye y guarda. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque el tiempo está cerca. Fíjese que alrededor del año 97 o del año 100 escribiría estas palabras el apóstol Juan. Y el ángel le dijo, el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque las profecías de Apocalipsis comenzaron ya a cumplirse en los días de Juan. El tiempo estaba cerca. Ahora déjame preguntarte, ¿qué piensas de hoy, 2020? Han pasado casi 2000 años. El tiempo está cerquísima. Cristo ya viene. ¿Estás preparado? Si escuchas estas 7 bienaventuranzas, estarás preparado. Si las haces, estarás preparado. Bienaventurado viene del griego Makarios, que quiere decir supremamente bendecido. O sea, supremamente bendecido es el que hace tal cosa. Supremamente bendecido es el que hace tal otra. Afortunado, glorioso, dichoso. Si usted oye, lee y hace las palabras de esta profecía. Esa es la primera bienaventuranza. Y nos lleva a hacer que la lluvia temprana, que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestro corazón y produciendo frutos espirituales. Leamos el libro de Gálatas capítulo 5 y capítulo 6 para que
todos puedan saber qué es un fruto espiritual. Y por supuesto debemos pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice que toda buena dádiva procede de Dios, el Padre de las luces. Si algo yo logro cambiar, no es porque yo sea bueno, es porque el Espíritu Santo me hace cambiar. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 13. Esta segunda bienaventuranza es muy especial para hoy en día por la circunstancia que estamos viviendo en medio de esta pandemia, que el crecimiento en contagios y en muerte es exponencial. Esta bienaventuranza está candente para nosotros, porque sea que vivamos o que muramos, sea para el Señor, en el Señor, porque para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Que sea nuestro pensamiento el pensamiento que fue del apóstol Pablo, que si superamos esta adversidad, si es voluntad del Señor, que el día de mañana no volvamos a nuestra vieja andanza, a nuestros viejos pecados, a nuestra obstinación y justificación del pecado, sino a una vida de entrega y de lucha contra el pecado. Dice en el Apocalipsis 14, el versículo 13. Leo del versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Muy fácil, lea Éxodo 20. Allí tiene los mandamientos de Dios. Y si usted cree que es otra cosa, esos son los mandamientos de los hombres. Busque un solo texto en la Biblia que diga, por ejemplo, que debemos guardar el día domingo, que debemos guardar el día de la resurrección. Son mandamientos de hombre. Versículo 13. Aquí viene la bienaventuranza. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Quién habla acá? El Espíritu Santo. Que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les siguen. ¿Qué significa esta bienaventuranza? Supremamente bendecido. Qué raro, ir al descanso. Nadie se quiere morir. Obviamente, porque en el libro de Eclesiastés capítulo 1 dice que el Señor ha puesto en nosotros anhelo de eternidad. Dios hizo al hombre para vivir eternamente, pero la tragedia del pecado conllevó a que todos pecásemos y fuésemos hechos partícipes de la consecuencia de Adán, la paga del pecado, la muerte. Pero acá te está diciendo, supremamente bendecido, feliz, dichoso, los que mueren en quién? En el Señor. No los que se mueren por morirse. ¿Qué significa morir en el Señor? Los que duermen. Observen que la muerte acá no es una segunda faceta de la vida, sino es que es una pausa, es un sueño. Los que mueren en el Señor. ¿Quiénes son los que mueren en el Señor? Son los que andan con el Señor, los que están con el Señor, no los que hablan. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5, ahí dice, ¿quiénes son los que andan con el Señor? Si alguno dice que está en Él y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Pero si alguno los guarda, en el tal se ha perfeccionado el amor del Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son aquellos que por medio de esa paciencia y por medio del esfuerzo, por medio de vivir buscando la santidad, han muerto a los pies de Cristo. Y serán los que oirán la trompeta final, que está descrita en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 41 al 48, si no me estoy equivocando, los que van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Este mensaje de la segunda bienaventuranza, hermanos, debemos entenderla en el contexto que está. ¿Por qué dice bienaventurado de aquí en adelante?
¿Por qué dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en Jesús? Y los muertos que morían hacia atrás no eran bienaventurados. ¿De qué tiempo nos está hablando ahí? Si ustedes leen, estudian el capítulo 14, no habla del contexto del mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje angélico fue predicado por primera vez en el año 1844 y será predicado hasta el tiempo del fin, hasta que se cierre la gracia. El primer ángel dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y darle gloria. Volvemos a repetir, ¿qué es temed a Dios y darle gloria? En el libro de Eclesiastés, capítulo 13, capítulo 12, el versículo 13 dice lo siguiente. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y ¿qué dice? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 16, dice, porque vendrá el Hijo del Hombre con sus santos ángeles y pagará a cada uno conforme a su obra. Desde 1844, Cristo comenzó el juicio investigador en el cielo. Cuando este juicio termina, queda decidido los casos de toda la humanidad, para bien o para mal. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, viene a ejecutar el veredicto, a unos con bien y a otros con mal. ¿Qué lado decides tú? El primer mensaje es ese, teme a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha venido, en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7. ¿Adorad a quién? Al que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿A qué nos suena eso? A un Dios creador. Adorad. ¿En qué día se adora a Dios? Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. No harás obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, y comienza la especificación y te dice el por qué hay que guardar el día de sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Acá nos dice, temed a Dios y dale gloria, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y la fuente de las aguas. Es el mismo vocabulario, es el mismo sábado, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. El día del Señor es el día de sábado. El segundo mensaje angélico nos anuncia que ha caído la gran Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha dado a beber el vino de las naciones, el vino del furor de su fornicación. La fornicación que da Babilonia, esta gran ramera de Apocalipsis 17, son falsas doctrinas. Y hay una mujer prostituta, quiere decir que en un momento fue decente y después se prostituyó. En el lenguaje bíblico quiere decir que una iglesia pura se fue tras doctrinas extrañas y doctrinas de demonio y engañó a todo el mundo. Esas iglesias que obedecen a estas falsas doctrinas vienen a ser parte de la Babilonia. ¿Qué dice la Gran Babilonia? Que se pueden adorar a imágenes. ¿Qué dice la Gran Babilonia? Que el día del descanso es el día de domingo. ¿Qué dice la Gran Babilonia? Que hay sumos sacerdotes humanos. ¿Qué dice la Gran Babilonia? Que la Madre de Cristo es semejante a Dios, que es intercesora, etcétera. La existencia del infierno y de un eterno tormento. Y se nos advierte el mensaje capítulo 14, versículo 9. Se nos advierte también. Y el tercer ángel lo sigue diciendo en voz alta, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal de su frente o en su mano, que es el día falso de reposo, este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuándo será ese vino de la ira de Dios? Son las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16. Hoy nosotros estamos viviendo una plaga muy llamativa, un evento grave, pero esto es principio de dolor, es para despertarnos, para llamarnos, porque cuando Cristo deje de interceder, van a ser derramadas las 7 postreras plagas, de un carácter, de una gravedad como nunca antes fue, pero va a ser sobre quiénes. 16, versículo 2, dice, y fue el primero y derramó
su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres. ¿Sobre quiénes caerán? Sobre los que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoran a su imagen. ¿Y a dónde están los hijos de Dios? Apocalipsis 14. Están de pie sobre el monte de Sión, siguiendo al Cordero por donde quiera que éste va. El contexto de la segunda bienaventuranza es desde el año 1844 hacia adelante. Bienaventurados los muertos de aquí en más que mueren en Cristo, los que mueren en la doctrina, en el Evangelio eterno, en los que han conocido este Evangelio, son bienaventurados. Los que han descendido a la tumba obedeciendo este Evangelio son bienaventurados. Y aquellos que han sido falsos, hipócritas y mueren y han ido años a la iglesia y mueren siendo falsos, hipócritas, no son bienaventurados, serán desventurados, pobres, ciegos y desnudos. También los que se apartaron. Por eso exhorto a todos los hermanos que alguna vez estuvieron en la iglesia y se han apartado a que vuelvan. Bienaventurados de aquí en más, desde 1844 hasta el fin de la humanidad, los muertos que mueren en Cristo. ¿Por qué dice? Se les hace una promesa. No es una promesa, es una realidad. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Esa palabra, ese trabajo que indica acá, viene del griego kopos, una labor cansadora. Pregunto, hermano adventista, ¿alguna vez te has cansado, has transpirado, te has agotado sirviendo al Señor? Predicando, dando estudios bíblicos, visitando enfermos, haciendo alguna obra de bien. Esos son los que mueren siendo bienaventurados. Y el Señor tiene en cuenta todas las obras buenas que hagamos. Dice, porque descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Esta segunda bienaventuranza, hermano, es para nosotros hoy en día, sea que nos toque vivir o ir al descanso, que sea a los pies de Cristo. La tercera bienaventuranza, en el libro de Apocalipsis capítulo 16, en medio de la profecía futura de las 7 postreras plagas, el Señor nos habla algo directo al corazón. En medio de una profecía futurista, hace un paréntesis muy llamativo. Dice en el versículo 15, He aquí yo vengo como ladrón en la noche, bienaventurado el que vela y guarda su vestidura, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de un estudio profundo de la profecía, el Señor nos llama la atención con esto. No es solamente saber, no es solamente hablar y escuchar, sino hacer. Dichoso, feliz el que vela. ¿A qué nos lleva a velar? Porque el Señor, para quienes no se preparen, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperaban. Ese velar nos llama la atención a nosotros, a orar, a pedir perdón por nuestro pecado, a confesar nuestro pecado, a apartarnos del mal, a buscar cada vez más el conocimiento del Señor que nos lleve a saber más de Él, estudiando las profecías. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Señor, cuando yo me bautizo me da unas vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. ¿Con qué ensucio mi vestidura? Con la mancha inmunda del pecado. ¿Qué debo hacer para mantener mi vestidura limpia? Pídale perdón al Señor por sus pecados, y Él perdona tu pecado. Él es fiel y verdadero, que justifica, que se duele de quien humillado le adora de esa manera. Bienaventurado el que vele y guarda su vestidura para que no ande desnudo y vean la vergüenza de su desnudez. Esta es la tercera bienaventuranza. En la nueva versión internacional dice algo muy lindo. Dichoso el que mantenga, dichoso el que se mantenga despierto. La Biblia nos dice en reiteradas partes que cuando el Señor venga,
hallará durmiendo a la mayoría de la humanidad y ya será demasiado tarde. Debemos velar y entregarnos al Señor hoy, no mañana. ¿De qué habrá valido toda esta experiencia si el día de mañana termina la epidemia y Dios me bendijo a mí, que sobreviva, o que bendijo a mi familia, y el día de mañana vuelvo nuevamente a alejarme de Él? ¿De qué habrá valido? Ciertamente va a venir la lluvia tardía, ciertamente va a venir el Señor, pero los que no velan serán dejados a un lado. La cuarta bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente. Hace un momento decía el que guarda su vestidura. Acá nos explica más en profundidad lo que significa ser vestido de. ¿Qué significa la vestidura? Capítulo 19, versículo 9. Nos lleva ya al futuro esta bienaventuranza. Nos lleva a mirar ya a la nueva Jerusalén. Desde acá, desde nuestra vida, quizás con temor, quizás con expectación, con nervios, nos lleva a mirar, a escaparnos por un breve instante y mirar allá cuando sea la cena del Señor, la cena del Cordero. Alegrémonos y gocémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esposa en la profecía significa mujer, significa iglesia. Versículo 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Es el deber del Hijo de Dios, del creyente, de procurar tener sus vestiduras blancas. ¿Qué es esa vestimenta? ¿Qué significa? La justificación de los santos. ¿Quién nos justifica? Dios nos justifica por medio de la gracia que hallamos a través de Cristo. Él murió por nosotros. Él es nuestra justicia. Él es la propiciación por nuestro pecado. Recordarán ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, ese manto que los cubría se fue y vieron su desnudez, la vergüenza de su pecado. Luego de que el Señor los encontró, los volvió a vestir de una piel y esa piel era de cordero. Esa piel simbolizaba la justicia gratuita que el Señor Jesús nos da. ¿Cómo borro yo mi pecado? ¿Quién me quita mi pecado por más que deje de portarme mal o de hacer obras malas? Nadie puede sacarme eso, ningún hombre en la tierra, sino solamente el Señor Jesús. Y la justicia de su vida justa en la tierra cubre nuestra injusticia. Solamente con tener fe, con orar y pedirle, Señor, perdóname. Dice el versículo, el capítulo 19, el versículo 9. Dice, y él me dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Qué momento dichoso, qué maravilla, qué bien que nos sentiremos si nuestro nombre suena por boca del Señor a invitarnos a pasar a la cena del Cordero. Qué victoria. Y me dijo, estas palabras de Dios son fieles y verdaderas. El ángel le dijo, estas palabras de Dios son fieles y verdaderas. Dios mismo es el que nos está invitando. Dios mismo el que nos ofrece hoy su justificación y su santificación. Vamos a ver la quinta bienaventuranza. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6, dice lo siguiente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Se acuerdan? La segunda bienaventuranza, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en Cristo. Acá, esos muertos son los que son bienaventurados con la quinta bienaventuranza que estamos leyendo.
porque en la primera resurrección van a resucitar todos los justos de todas las épocas y verán al Señor con su propio rostro, verán al Señor y recibirán la recompensa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Por qué? Los que se pierden después del milenio son resucitados para recibir el juicio y el castigo de parte de Dios. Y cada impío de toda época verá todas las oportunidades de salvarse que tuvo y la desaprovechó. Finalmente será destruido con fuego y azufre que cae del cielo. Pero eso no va a pasarle a los que tienen parte en la primera resurrección, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, sino después del milenio, cuando resuciten todos los impíos, Dios hará juicio a los impíos y morirán por segunda vez. Los justos mueren una vez, resucitan una vez. Los impíos mueren por primera vez en su vida, la vida ordinaria, van a resucitar después del milenio solamente para recibir el juicio y el pago, y van a morir para siempre y no habrá más memoria de todos ellos, lamentablemente. Y eso es lo que el Señor quiere que evitemos. Por eso nos llama, por eso nos llama la atención, nos influencia con su palabra. Bienaventurado y santo, agrega algo. Dichoso y santo. ¿Qué significa santo? No es una persona que vive sin pecar, eso no existe. Todos pecaron, dice en la Biblia. No hay justo, ni siquiera uno, todos pecan. Santo quiere decir apartado de o consagrado, apartado del mal. 7 veces cae justo, y Cristo lo llama justo, mas torna a levantarse del pecado. Así es la vida, hermano. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre este. Esta es la quinta bienaventuranza. La sexta bienaventuranza es similar a la primera, que decía, bienaventurados los que leen, oyen y hacen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Nos está haciendo un cierre a esa idea. La sexta bienaventuranza está en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el versículo 7 dice aquí, he aquí, vengo presto. La palabra presto quiere decir pronto, prestísimo. Cristo está hoy más cerca que nunca de venir a la tierra. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No solamente que yo escuche este audio, no solamente que yo escuche y lea estas palabras, sino el que hace, porque prestamente vendrá el Señor como ladrón en la noche para quienes no se preparan. Pero nosotros no estamos en la noche como hijos de oscuridad, sino que estamos en luz y debemos andar en la luz. La séptima y última bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 14, y es similar a la tercera bienaventuranza que vimos en el contexto de las 7 plagas. Dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para que su potencia viene una promesa de eternidad, hermano. Bienaventurado el que lava su ropa, ya dijimos cómo lavamos nuestra ropa. Si su pecado fueren rojo como el carmesí, vengan a mí y entremos a cuenta, y serán blancos como la nieve y como lana blanca. Póngase a cuenta, estaba lejos del Señor, arrodíllese y pídale perdón. Estaba supuestamente cerca viviendo una vida doble, vivió una vida de error, vivió una vida de accidentes espirituales. Pídale perdón al Señor. Mientras aún hay aliento, hay oportunidad. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. ¿Qué quiere decir el árbol de la vida? Es aquel derecho que perdió Adán y Eva, recobrar el acceso a ese árbol. Quiere decir
que vamos a poder comer nuevamente del fruto de la vida. Lo que Apocalipsis dice que es el fruto es para perpetuar la inmortalidad y las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Hermano, estamos viendo hoy en día esta pandemia. Vivimos por ahí con otras enfermedades, con otra aflicción, que cargamos de una raza degenerada de 6.000 años de pecado. Ya nunca más habrá esa maldición. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto. Dios nos está ofreciendo el acceso al árbol de la vida. Ahora la pregunta es, ¿eres valiente? ¿Tienes fe? ¿Puedes mantenerlo? Terminamos, hermanos, estas 7 bienaventuranzas. La primera, ¿cómo era? Los que leen, oyen y guardan. La segunda, los que mueren en el Señor, en el mensaje de 1844. La tercera, los que velan y procuran y guardan su vestidura. La cuarta, los que son llamados a la boda del Cordero. La quinta, los que nuevamente se les dice que son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La sexta, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La séptima, los que lavan sus vestiduras. Será dichoso, bienaventurado, supremamente bendecido el que hace estas palabras, hermano. Este es el mensaje de Apocalipsis, muy, o uno de los más evangélicos, o uno de los más llegadores al corazón. Por lo menos para mí fue. Espero haber compartido de la mejor manera estas palabras que no son mías, son de parte de Dios, para que tu fe en estos momentos de angustia sea fortalecida, sea que vivamos o que moramos, sea para el Señor. El Señor hará grandes cosas después que pase esta epidemia. En el capítulo 21, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono, el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, le hace esta promesa: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor es fiel y verdadero. Él no cambia, Él no falla, Él no se fatiga, no se arrepiente. ¿Serás capaz tú? Espero que el Señor te fortalezca y tu fe sea bendecida en esta noche. Amén.